lograr ser felices en el trabajo. Sí podemos llegar a ser felices en el trabajo, pero el trabajo no nos va a dar la felicidad. El trabajo lo que nos va a dar es satisfacción de realizarlo, ¿no? Satisfacción también a través del sueldo que percibimos, del desarrollo de las funciones y que esa satisfacción es lo que nos va a traer directamente la felicidad. Y acá vamos a seguir trabajando ese tema de satisfacción que también decíamos, ¿no? Que la empresa no tiene que buscar hacer felices a los trabajadores, tiene que buscar que ellos se sientan satisfechos con lo que hacen y la felicidad va a llegar sola, ¿no? Y acá podemos hablar también del ambiente de trabajo. Para que, es decir, nosotros vamos a buscar que nuestros trabajadores se encuentren satisfechos con lo que hacen. Pero precisamente para poder llegar a esta satisfacción, tenemos que cuidar determinados factores de trabajo. Si mi trabajador no labora o no le proporciono a mi trabajador un adecuado ambiente para que pueda laborar, ya sea que podemos decir, a ver, ya, estamos hablando de un área iluminada, un área espaciosa, con una ventilación adecuada. Si es que yo no le proporciono eso, mi trabajador no va a lograr estar satisfecho. Si las relaciones con los trabajadores, o mejor dicho, entre los trabajadores, no son adecuadas, no son armoniosas, muy probablemente que mi trabajador tampoco logre su satisfacción. Asimismo, como la relación con los jefes. Hay muchas personas que les gusta su trabajo, que aman su trabajo, que les gustan las actividades que realizan, todo, pero a veces tienen mala relación con los jefes o no hay una buena relación con los jefes que hacen que no se sientan satisfechos, no hacen que por más que les guste su área, no se sientan satisfechos. Hay personas que trabajan en empresas donde son bien remunerados, donde son muy buenos en los que hacen, donde brindan bastantes oportunidades de crecimiento, pero renuncian. Y muchas veces renuncian, ¿por qué? Porque no me puedo acoplar o no me puedo acomodar a mi jefe, ¿no? Pasa mucho, eso pasa muchísimo en realidad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos va a pasar, va a suceder esto. Entonces, para que mis trabajadores estén satisfechos, tengo que cuidar estas relaciones y la remuneración. No importa que mi trabajo, que yo le proporcione a mi trabajo motivación, capacitación, un ambiente adecuado, un ambiente armonioso, relaciones armoniosas. Si mi trabajador no está bien remunerado, nunca va a poder estar satisfecho en el trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de tener a nuestros trabajadores satisfechos? Menor tasa de rotación, mayor lealtad, refuerza la motivación, mejora el rendimiento y el comportamiento. Y factores que tenemos que tener en cuenta, o mejor dicho, factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para lograr la satisfacción y por ende la felicidad en el trabajo. Proporcionar un adecuado liderazgo, proporcionar líneas de liderazgo adecuadas para los trabajadores, siempre incentivar y motivar el trabajo en equipo, que ayuda no solamente a desarrollar competencias, sino también habilidades de sociabilización. Las recompensas, que ya hemos dicho que las recompensas no necesariamente tienen que ser económicas. También existe lo que es la recompensa emocional, que muchas veces es incluso más efectiva que la recompensa económica. Tener estructuras y reglas claras dentro de mi organización, las actividades que realicen, o proporcionar actividades también, que no todo sea trabajo, trabajo, trabajo. Recuerden que parte de una cultura organizacional adecuada también es poder contar con actividades que abran de repente, que fomenten la distracción, el deporte y la unión laboral, ¿no? También tener flexibilidad hasta donde la normativa nos pueda permitir y gestionar las emociones de manera adecuada de nuestros trabajadores. Muy bien, ahora también vamos a seguir viendo lo que es la medición de la satisfacción. ¿Cómo puedo saber en qué nivel de satisfacción se encuentran mis trabajadores? ¿No? Es importante realizar mediciones de satisfacción en cuanto nos hablan, por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo hacer a través de entrevistas, cuestionarios, observaciones. A través de todo ello puedo lograr la medición, ¿ok? Por ejemplo,
¿qué significado tiene para ti el trabajo, no? A través de preguntar, ¿te sientes agradecido con tu trabajo? ¿Te resulta fácil expresar o dificultar tus emociones en la oficina? Hacer preguntas también dicotómicas. ¿Qué significa dicotómicas? Que solo tengan las alternativas de sí y no para sus respuestas. ¿Ok? También nos ayuda para ello. Y ahora vamos a ver, y también utilizar herramientas adecuadas. Recuerden, para poder medir la satisfacción de mis trabajadores, no va a requerir gran inversión de tiempo, ¿no? Sino más que todo va a requerir inversión de interés. Es decir, estar verdaderamente interesado en saber su nivel de satisfacción. ¿No? Y ahora hasta acá llegamos con la satisfacción. Recuerdan que dijimos que para la gestión de personal veíamos tres aspectos claves. Uno, lo que era la capacitación, el comportamiento organizacional, que dentro del comportamiento hemos visto la importancia de la motivación y la satisfacción. Y ahora vamos a ver lo que es la gestión disciplinaria del personal. ¿Qué es la gestión disciplinaria? Y es que así como es importante motivar, mantener a mis trabajadores satisfechos, capacitarlos, también es importante cuando es necesario corregirlos. Y eso viene a través de las acciones disciplinarias. Cuando hablamos de corrección, no nos referimos a castigo, no nos referimos a amenaza, nos referimos a corregir actitudes, comportamientos inadecuados. ¿Ok? ¿Y para qué nos ayuda a nosotros aplicar gestiones disciplinarias con nuestros trabajadores? Nos va a ayudar primero a mejorar la productividad de nuestra área, de nuestro negocio, en lo que estemos. Segundo, nos va a permitir prevenir conflictos laborales, ya sea entre jefes y trabajadores o entre los mismos trabajadores. Va a fortalecer la toma de decisión de los líderes sabiendo que hay normativas, ¿ok? Que hay reglas que avalan sus decisiones y beneficia al personal contar con procesos justos y transparentes. Y vamos a ver acá, ¿qué es una política disciplinaria? Una política disciplinaria es, por así decir, el reglamento interno que tienen las organizaciones, ¿no? Dejar estipulado, ¿no? Por medio de documentación escrita, qué está permitido en la organización y qué no está permitido. Un ejemplo, ¿no? Muchas veces mis trabajadores pueden, por así decir, pueden dar por entendido que pueden hacer ciertas cosas, ciertas actitudes que no son correctas. ¿Ok? Si yo no tengo una política disciplinaria, si yo no tengo algo escrito que me avale que no pueden hacer eso, ¿ok? No puedo exigirles que no lo hagan. En cambio, si yo tengo una política disciplinaria, un reglamento interno donde digo qué es lo que está permitido y qué no está permitido, puedo corregir. ¿Ok? Puedo corregirlos. Vamos a empezar, ¿no? Pues me dice que de las políticas disciplinarias, mis trabajadores siempre tienen que estar alternos sobre las políticas, procedimientos y expectativas que tiene la compañía. Tiene que estar informado precisamente para poder respetarlo. Todo trabajador tiene derecho a que se le dé una explicación sobre la falta que ha incurrido. Es decir, si mi trabajador incurre en una falta, tiene derecho a que se le expliquen qué es lo que ha hecho y cómo esto afecta a los objetivos o a la organización. Y de surgir un problema en primera instancia, el trabajador debe ser informado de cualquier deficiencia que tenga para poder corregir, ¿no? Para poder ceñirse a las reglas de la compañía. Y para eso vamos a aplicar un pequeño ejemplo, ¿ok? Un ejemplo que yo les voy a leer el caso de nuestro amigo Juan y ustedes me van a ir respondiendo qué es lo que haría. Y es que nos dice que Juan tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, desde que Juan se mudó a otra localidad hace ya 5 días, viene llegando tarde todos los días, lo cual han notado sus compañeros de trabajo, su jefe inmediato y hasta el gerente de la empresa. La pregunta, colega, ¿cómo procederían ustedes si fueran los jefes inmediatos de Juan? ¿Ok? ¿Cómo proceder? Justo esa corrección debe ser en el momento. Ahí justo vamos a ver eso, Flor. Justo estamos viendo eso. ¿Cómo procederían ustedes si fueran los jefes inmediatos de Juan? A ver, ¿qué harían? Si Juan viene llegando tarde todo el tiempo, ¿qué haríamos? Llamado de atención verbal, un memorando, un llamado de atención. A ver, vamos, colega, los demás.
¿Qué opinan? Vamos, ustedes son los jefes inmediatos de Juan. ¿Qué harían ustedes? Un memo, conversar con él de manera verbal, perfecto, ¿no? Antes de pasar a ver qué es lo que deberíamos hacer o se recomienda que hagamos en esta primera instancia, vamos a explicar algo, ¿ok? Nosotros, perdón, la gestión disciplinaria está normada en la ley, ¿ok? Está normada en específicamente en el tubo del decreto legislativo 728. Está normada que el empleador puede tomar acciones disciplinarias con el trabajador. Sin embargo, lo que vamos a mencionar en esta primera instancia no está normado dentro de la ley, pero es lo que se recomienda o es lo más, por así decir, lo más efectivo que se puede hacer en primera instancia. Y nos dice que en primera instancia deberíamos aplicar una amonestación verbal a nuestros trabajadores. ¿Y qué es la amonestación verbal? Como ustedes lo dicen, hablar con él, conversar con él, ¿no? Primero que nada, esta amonestación verbal no es una conversación, no es o sea, es una conversación sí, pero no es una conversación coloquial ni amical, no es una conversación de chiste, de juego, de sociabilización, no, porque no deja de ser un llamado de atención. ¿Ok? No deja de ser un llamado de atención. Por lo tanto, esta amonestación verbal es una conversación seria con Juan, ¿no? Es para informarle a Juan que ha cometido una falta disciplinaria, para informarle cuál es la falta, y justo lo que nos preguntaba la coleguita, y eso tiene que ser en el acto, sí. ¿Ok? Cuando el trabajador comete una falta, tiene que ser en el acto esta corrección que se le da, informarle cuál es la falta que ha cometido y cómo esa falta perjudica a la organización. Ahora, en esta amonestación verbal, que no deja de ser una amonestación, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca? Se busca que el problema ahí muera con Juan, escuchar a Juan, ¿no? De repente Juan nos explicará qué es lo que está pasando, poder de repente apoyarlo con las acciones correctivas, darle un consejo, darle si es que está en nuestras manos la solución de repente y que el problema ahí muera. Pero hay aspectos que tenemos que considerar en esta amonestación verbal. Primer aspecto que tenemos que considerar. Uno, y no solamente para la amonestación verbal a los trabajadores, sino en general para la vida. Se felicita en público y se llama la atención en privado. Nunca puedo llamar la atención en público a un trabajador. Y es que cuando yo llamo la atención en público, hay una línea muy delgada entre llamar la atención y y humillar al trabajador. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Ahí, se desactivó el videíto. Ya. Han desactivado el videíto y se fue con eso la presentación. Voy a volver a compartirla. Ay, no, esta no es. Ok, entonces les decía, mientras comparto la imagen, ¿no? Les decía de que hay una línea muy delgada entre llamar la atención y humillar al trabajador. Y nosotros, por más empleadores o por más encargados del personal que seamos, no tenemos derecho a humillar a nadie. ¿Ok? Segundo, ¿no? Esta no es una acción de amenaza, no es interrogatorio al trabajador, no es amenazar, no es humillar, no. La conversación tiene que ser, sí, tampoco va a ser amical, ¿no? Tampoco le voy a decir al trabajador, pasa, toma asiento, un cafecito, una gaseosa, ¿cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo está la familia? No, es una conversación seria que no tiene que perder ese tino serio. ¿Ok? Por lo tanto, hay que evitar las exasperaciones, hay que evitar la confrontación boca a boca, simplemente es para informar al trabajador. Y aunque esta amonestación es verbal, es oral, es conversar con él, también tenemos que dejar evidencia de que ese trabajador ha recibido esa amonestación. ¿A través de qué? A través puede ser de un formulario, un cuaderno de incidencias o algo, pero la amonestación es verbal, pero se tiene que dejar evidencia de que el trabajador ha recibido esta amonestación. ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad nuevamente de esta amonestación verbal? Que ahí muera el problema. Y después de hablar con el trabajador, el problema se haya solucionado. ¿Ok? Esa es la finalidad. ¿Ok? Del trabajo. Esa es la finalidad, que ahí muera el problema. Ahora, ¿qué pasa con nuestro amigo Juan? Nos dice que después de que Juan recibió el llamado de atención verbal por parte de su jefe inmediato, comenzó a llegar temprano.
Sin embargo, eso solamente le duró un par de días, ¿no? Porque al cabo de una semana nuevamente empezó a llegar tarde, y lo cual nuevamente fue percibido por su compañero, su jefe inmediato y hasta el gerente de la empresa. ¿Qué haríamos ahora con Juan? ¿Ok? A ver, respondemos la pregunta y le doy el ejemplo, Flor. Ahorita, ¿ya? ¿Qué haríamos ahora con Juan? ¿Qué haríamos? A ver, Juan se le ha llamado la atención de manera verbal y Juan nuevamente empezó a llegar tarde. Suspenderlo por un día, por ahí nos dicen. A ver, los demás, ¿qué harían? Ustedes son los jefes, ¿qué harían? Vamos. Amonestación por escrito, por correo mediante un correo indicando que ya se había conversado con él. Muy bien. Suspenderlo, muy bien. Un memo, un memorándum, muy bien. Antes de responder eso, le doy respuesta a la coleguita Flor que nos decía, a ver, un ejemplo de cómo llamarle atención a un trabajador sin que se sienta aludido, ¿no? Primero, son más que un ejemplo, les doy algunos tips. ¿Ya? Primero, tratar de mantener, ya hemos dicho, ¿no? En privado, siempre en privado, incluso, ¿no? Para llamar al trabajador, hasta el llamado hay que hacerlo en privado, porque si yo voy a su área y le digo, Juan, por favor, un momento por acá, ya todos van a decir, uy, ¿no? En privado, lo más cauteloso posible, Juan, por favor, te apersonas a mi oficina un momentito. Ya está, pasa, Juan, y siempre tratar de mantener la misma postura con el trabajador. ¿Por qué? Porque si yo lo siento al trabajador y le hablo parado, estoy en comunicación corporal, estoy generando como quien dice, estoy como el oso encima de su víctima, ¿no? Estoy abordando, no estoy acá, exacto, una sensación de poder, ¿no? Y lo mismo, y es lo mismo, si es que yo le digo a Juan, Juan parado, y yo sentada, o yo sentado, ¿no? También estoy generando, cierta diferencia, cierta marcación, como que aquí el que manda soy yo, no tú. No, evitar eso, siempre o los dos parados o los dos sentados, preferentemente los dos sentados. ¿No? Siempre siempre mirar a los ojos a Juan, tratar de mantener un tono de voz serio, neutral, tampoco no es enojada, molesta, no. Un tono de voz serio, neutral y darle las pautas básicas a Juan. No entrar en tanto rodeo. Por ejemplo, a veces veo que los jefes van a llamar atención. Toma asiento, Juan. Mira, Juan, hasta estás llegando tarde constantemente. Esto lo ve el jefe, el gerente, ¿no? El gerente lo va a tomar a mal, el gerente se va a molestar, ¿no? No podemos permitir que el gerente, al final, tus mismos compañeros se dan cuenta, Juan, tus compañeros reclaman, no. Es como que le estoy justificando a Juan que yo le estoy llamando la atención por lo que otras personas puedan decir. No, simplemente, decirle, Juan, mira, hemos visto tu récord, estás llegando tarde 5 días seguidos, eso no se puede permitir, tú conoces las políticas de la empresa, sabes que esto no solamente repercute sobre los intereses de la empresa, también es una falta de respeto a tus compañeros, a mi persona y al jefe inmediato. Juan, tenemos este problema contigo, ¿qué es lo que está pasando? Juan nos dirá, ¿no? Es que me he mudado, estoy viviendo lejos, recién me estoy adaptando al tráfico, recién estoy en todo eso, ¿no? Listo, uno puede decir, ok, Juan, no, ojo, acá tampoco no hay que darle tanta importancia, por así decir, a la justificación que nos pueda dar el trabajador. ¿No? Eso también es de hecho, hay tipos de trabajadores, ¿no? Existe desde el trabajador que es cínico, que se niega, desde el trabajador que ya reconoce o el trabajador que quiere a través de la emoción salvarse de la sanción, por ejemplo, ¿no? Que agarran y te dicen, es que yo sufro mucho, la paso mal, tengo problemas, en mi casa es terrible, no se quieren conmover. ¿Ok? Recuerden, al momento de llamar la atención no hay emociones, ni positivas ni negativas, ¿no? Entonces, evitar caer como quien dice, y hay trabajadores que son así, si somos bien fríos de mente, evitar caer en el chantaje emocional. ¿Ok? Simplemente si el trabajador nos cuenta la historia más triste del mundo, lamento mucho, Juan, que estés pasando por eso, pero las políticas de la empresa son claras. ¿Ok? Si Juan nos dice, pero es que estoy sufriendo, que esto, que el otro, Juan, lamento mucho, ¿no? O me apena mucho que pases por esta situación. Y nuevamente, pero las políticas son estas, el reglamento es el respeto es este. Ser bastante fríos, como quien dice con Juan, tampoco ser insensible, ¿no? Tampoco que Juan se ponga a llorar de repente y yo decirle,
Ah, ya, bien, no. Pero no caer en, no permitir incluso que el trabajador avance en el chantaje emocional. Incluso si es necesario cortar al trabajador antes de que, por así decir, las emociones exploten en esa área, es lo mejor. Si yo veo que Juan de repente me están diciendo, es que jefe, yo no quería decirle, pero he pasado este problema y encima pasó esto. Juan, tus asuntos personales, trata de manejarlo de la mejor manera, tú eres una persona fuerte, resiliente, vas a poder lograrlo, pero acá estamos para la empresa. ¿Ok? Siempre eso y ser tajantes y corto. Corto, corto, corto. Tampoco no es una conversación de una hora, media hora, no. Y buscar en ese llamado de atención el compromiso de Juan, ¿no? Que Juan nos diga, sí, ya voy a empezar a llegar más temprano, las disculpas o el reconocimiento del error. Y muy bien, y decíamos para esta segunda ocasión, ¿qué haríamos? Por ahí nos dicen el memo, suspenderlo, volver a hablar con él. Acá deberíamos aplicar la amonestación escrita. Y recuerdan que hace un momento les dije, ¿no? Que en nuestra normativa, la primera vez la amonestación verbal no estaba normado. ¿Qué nos dice nuestra normativa? Que apenas nosotros tomamos conocimiento de una mala acción o una falta disciplinaria del trabajador, lo primero que deberíamos hacer es mandar la amonestación escrita. No deberíamos, lo primero que podemos hacer, ¿no? Que podemos, se le faculta al empleador de que como primera acción mande la amonestación escrita, pero lo recomendable es que primero acuda a la amonestación verbal, porque la amonestación escrita es cosa seria, y vamos a explicar. Por ahí veía que los coleguitas me decían el memo, el memo, el memo. Sí, la amonestación escrita se manda a través de un memorándum, pero el memorándum es un documento de gestión donde no necesariamente es únicamente para llamados de atención. El memorándum se aplica para enviar cualquier tipo de información al trabajador. Te vas de vacaciones, tu memorándum, te voy a felicitar, tu memorándum, te voy a designar una nueva función, tu memorándum, te voy a cambiar el horario, tu memorándum. ¿Ok? Entonces, el término correcto es amonestación escrita a través del memorándum. En la amonestación escrita le vamos a colocar todo lo que le hemos dicho Juan de manera verbal, pero esta vez escrito. ¿Y por qué es más importante que sea escrito, no? Porque no es simplemente que yo recibo un papel y listo, lo doblo en 4 y listo, no. Y es que el memorándum tiene peso, tiene valor. ¿Por qué? Porque yo como empleador estoy en la facultad de poder este memorándum hacer de conocimiento al Ministerio de Trabajo, enviar para conocimiento, cosa que el Ministerio de Trabajo va a ir tomando, como quien dice, va a ir tomando a conocimiento de que yo como empresa ya estoy teniendo un problema con este trabajador. Asimismo, este memorándum de llamado de atención va a ir al legajo de personal del trabajador, al historial laboral del trabajador y que muchas veces hay trabajadores que no han podido lograr una promoción, que no han podido lograr un ascenso por tener varios memorándum de llamada de atención, porque un memorándum de llamada de atención implica a que tú ya estás teniendo faltas con la empresa. Y una persona que comete faltas en una organización no es meritoria para un ascenso o para una promoción, ¿no? Entonces, que eso vaya a mi legajo de personal me puede resultar perjudicial. Incluso si es que más adelante yo quiero despedir a mi trabajador, ¿ok? Que justo en nuestra última sesión vamos a ver el proceso adecuado de despido. Si es que yo más adelante quiero despedir a mi trabajador, la constante notificación de faltas a través de un memorándum es justificación o razón suficiente para poder despedirlo. Entonces, recibir un memorándum de llamado de atención no es no es algo, no es una raya más al tigre, no es un papelito, no, es algo bastante serio, ¿no? Y por acá, ¿y qué pasa si es que algún día a mí, mi jefe, me notifica en un memorándum, de repente en mi memorándum me pone, señorita Vania, he visto que usted constantemente ha estado llegando tarde al trabajo, por lo que le hacemos su llamado de atención escrito, me manda un memorándum. Y yo digo, pero si yo nunca he llegado tarde. ¿Por qué me manda el memorándum si yo nunca he llegado tarde, no? ¿Qué haríamos en ese caso? Error que muchas veces cometemos. Decimos, no lo firmo. Si es que no lo firmo, no vale. Si es que no tiene mi firma, nunca lo recibí. No, ese es un error. Por el contrario, negarme a recibir
un memorándum o cualquier documento dentro de la empresa, eso sí es una falta grave, porque el memorándum, al igual que las solicitudes, los informes, al igual que los oficios, son documentos de gestión, es comunicación escrita. Y si yo me niego a recibir un documento de comunicación escrita, estoy entorpeciendo la comunicación interna y eso sí es una falta grave. ¿Qué tengo que hacer si me traen un memorándum? Lo recibo, lo firmo. Firmo el cargo, lo recibo. Y aunque el memorándum es un documento descendente, es decir, que el jefe envía a los trabajadores, porque los trabajadores no le pueden enviar un memorándum al jefe, aunque es un documento descendente, ok, yo puedo dar el memorándum, tiene opción a réplica. Yo puedo dar mi descargo. Entonces yo recibo mi memorándum y redacto mi informe. No, redacto mi informe en el que yo esclarezco la situación, ¿no? Si tengo evidencias, como mencionan por ahí, un reporte de marcación, todo eso, lo anexo. Y que es muy importante que tengo que solicitar en mi descargo. Muy, muy importante que sí o sí tengo que solicitar. Una vez que esclarecí las cosas, que presenté mi informe, tengo que colocar, por lo tanto, solicito se emita un memorándum de rectificación o se emita un memorándum con la anulación del anterior memo que me enviaron. Es decir, tengo que solicitar que se rectifiquen del primer memorándum o que me envíen un nuevo memorándum donde me indiquen que el anterior queda nulo, que el anterior no pierde validez. ¿Y por qué? Porque imagínense que de repente ustedes los despiden, la empresa los despide y de repente están en una conciliación y el empleador dice, aquí está el memorándum donde yo ya le había notificado a esa trabajadora que estaba llegando constantemente tarde. ¿Y ustedes qué dirán? Está firmado, es de ustedes, está con su nombre, ¿no? Y ustedes dirán, no, jefe, pero yo hablé, o dirán de repente, no, pero yo hablé con usted y usted me dijo, sí, ha habido un error de redacción, no te preocupes, déjalo ahí nomás, no, nos hemos equivocado, ¿no? Porque a veces pasa eso, cuando se entregan documentación por error o memorándum por error, voy y le puedo decir al jefe, jefe, ¿por qué me ha mandado esto si yo nunca llego tarde? ¿Te ha llegado a ti? Ay, no, seguro me he equivocado, no te preocupes, no, no es para ti, contigo no es el problema. Y por lo general decimos, ahí quedó el problema, ¿no? Chévere, ahí quedó. No, yo tengo que tener un nuevo memorándum donde me digan ya no tiene validez, porque si supongamos en esa conciliación, mi jefe dice, aquí está el memorándum donde yo ya le había notificado que estaba llegando tarde, yo agarro y saco mi otro memorándum, pero acá está el memorándum donde usted me emitió las disculpas del caso o la corrección, ¿no? Para poder, o la corrección para que ese memorándum quedaba invalidado. Entonces, la entrega de un memorándum, se dan cuenta, no es simplemente así como cosa seria. Por eso también se le recomienda al jefe inmediato que su primera acción no sea de frente el memorándum, sino primero buscar la solución de manera verbal. Nos dice, ¿cuántos memorándums son necesarios para un despido justificable? No es tanto por la cantidad, sino por el hecho, ¿ok? Definitivamente una acumulación constante de faltas, ¿ok? Es decir, cuando el trabajador comete varios errores o un mismo error constantemente de manera reiterativa, así sean 3, 4, 2 o 7 veces, sí puede ser razón para un despido. Pero como así también puede haber solamente un hecho grave, sin necesidad de que haya memorandos anteriores, algo puede haber un hecho grave que puede ameritar un despido. No es tanto por la cantidad de memorándum, sino por las acciones que se han cometido, ¿no? En este caso, por ejemplo, la tardanza es una falta, es una falta como quien dice, no grave, pero cuando esas tardanzas ya son reiterativas, a pesar que ya se han tomado acciones, ya se convierten en graves, ¿ok? Ya se convierten en graves. Cuando son cualquier falta, cuando inicia en un momento, no es grave. Pero cuando estas faltas ya son reiterativas, ya se convierten en graves. La gravedad está en reiterar con las faltas, ¿no? Para recalcar, un segundo memo es para rectificar el primero por razones X. Claro, más que rectificar, para dar la nulidad. Más que rectificar es para eso, para dar la nulidad. Si yo quiero, como quien dice, matar un memorándum, solamente lo puedo matar con otro memorándum de rectificación.
¿Ok? Eso es lo que necesitaría, pero nunca nos neguemos a recibir la información. Nunca digamos esto no es para mí, por lo tanto no lo recibo, porque eso sí sería una falta grave. Y seguimos con nuestro amigo Juan. Nuestro amigo Juan ya recibió un memorándum por tardanza y le comenta a sus compañeros que aunque él pone todo de su parte para poder llegar temprano, siempre el tráfico le juega en contra. Y aunque hay días que sí logra llegar temprano, la mayoría del tiempo sigue llegando tarde. Por ejemplo, de los 6 días a la semana, 3 de ellos están llegando entre 15 y 20 minutos tarde. ¿Qué haríamos con Juan? A ver, ¿qué haríamos en este caso con Juan? A ver, coleguitas, ustedes, ¿qué harían con Juan? Miren lo que Juan nos dice de que él pone todo de su parte para poder llegar temprano, pero que lamentablemente el tráfico siempre le juega en contra, ¿no? Ya recibió su memorándum escrito, ya recibió su memorándum, perdón, ya recibió su llamado de atención verbal, su memorándum escrito. ¿Qué haríamos con Juan? Por ahí nos dicen, lo invito a renunciar. A ver, ¿qué más? La suspensión, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué haríamos? A ver, por ahí, por ahí. Suspender, muy bien, ¿no? Vamos a suspenderlo por unos días. Aquí, coleguitas, justo quería hacer esta aclaración de lo que nos ha puesto un coleguita, que es un error que cometemos y lo cometemos por lo general por desconocimiento, ¿ya? Nosotros no podemos invitar a renunciar a un trabajador. Podemos despedirlo, sí podemos despedirlo, ¿ah? Podemos despedirlo por razones justificables, claro que sí. La empresa tiene derecho al despido justificado, ¿ya? Pero no puedo invitarlo a renunciar. ¿Por qué? Porque eso sería una coacción al trabajador, ¿no? Y eso es una falta muy grave que podemos cometer. Y como les repito, muchas veces, y muchos empleadores lo han hecho de buena fe, ¿ah? Eso es el desconocimiento a veces ha hecho que muchos trabajadores han invitado a renunciar a trabajadores no con el afán de coaccionarlos, sino de buena fe, como que les han dicho, no te quiero despedir, no quiero que en tu perfil profesional o en tu experiencia profesional haya una mancha de despido, mejor renuncia, ¿ok? Renuncia. ¿No? Y lo han hecho muchos trabajadores de buena fe, tengamos mucho cuidado. Hay muchas empresas que se han ganado unas multas grandes por haber invitado a renunciar a trabajadores. Eso está prohibido ante la legislación, está prohibido. Si yo ya no quiero contar con los servicios de un trabajador, lo despido. ¿Ok? Lo despido, pero no puedo invitar a renunciar porque es como que yo les diga a ustedes de repente, que básicamente es eso, que yo los invite a que renuncien a uno de sus derechos. Que yo les diga, te invito a renunciar a tu derecho de libre expresión. Por así poner, ¿no? Aunque va a sonar un poquito duro. No, no te quiero callar. No quiero decirte cállate. Te invito mejor a que tú te calles. Es peor aún, ¿no? Entonces, por eso le digo, ojo, eso en cuanto a la negociación, eso se llama el mutuo acuerdo. Eso se llama el mutuo acuerdo. ¿Ok? Y yo puedo llegar a mi trabajador a cerrar la relación laboral con mutuo acuerdo, está totalmente permitido y totalmente válido. Pero cuando le digo a mi trabajador, preséntame tu carta de renuncia, por ejemplo, ahí sí no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer en este caso con Juan? En este caso con Juan, yo tengo dos caminos. Y acá tengo que analizar el historial laboral de Juan. Aquí es donde yo me voy a su legajo de personal. Tengo que analizar el historial laboral de Juan. Yo tengo dos caminos acá con Juan. O lo conservo en la empresa o lo voto. Esos son los dos caminos que tengo. Aquí puedo tomar, aquí tengo dos caminos, dos acciones conservativas y acciones extintivas. Acciones conservativas. Juan se va a quedar en mi empresa. Lo voy a sancionar por las faltas que está cometiendo, sí, pero se queda. Y acciones extintivas. Te vas, Juan, ¿ok? Hasta acá te vas. Pero para tomar la decisión tengo que analizar el historial laboral de Juan. Si, por ejemplo, supongamos que Juan es un buen trabajador, ¿no? Se desempeña muy bien, es muy bueno en lo que hace, elabora y desarrolla las actividades, se lleva bien con sus compañeros, pero empezó a llegar tarde. ¿Valdría la pena que yo me deshaga de un elemento que se desempeña bien
por las tardanzas, no valdría la pena. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tampoco no voy a pasar su falta por agua tibia. Te voy a sancionar, pero te quedas. Pero si Juan es flojo, no cumple con sus funciones, es conflictivo, es problemático y además ahora empezó a llegar tarde, ahí puedo evaluar y decir, Juan, la gota que derramó el vaso, te vas. ¿Ok? Ahí tengo estos dos caminos. Y muy importante también, antes de tomar la decisión de estos dos caminos, ¿ok? Ay, se me fue. Les iba a decir algo y se me fue ahorita. Ahorita me acuerdo, ya, pero vamos a ver estas acciones, ya sean, en este caso, vamos a ver, y si tiene un acuerdo de personal no fiscalizado, ¿ok? A ver, no le entiendo bien la pregunta, Juan, eso de que si tiene un acuerdo de personal no fiscalizado, es decir, un personal de repente sin supervisión. Ah, ya, justo eso vamos a aclarar, que muy bien. Algunos coleguitas por ahí también nos mencionaban de repente mandarlo a una sede más cerca o cambiarle el horario. Puede ser la solución, ¿ah? Puede ser la solución, como también puede ser la causa de que me genere más problemas. ¿Ok? Puede ser la solución como también puede ser la causa de que me genere más problemas. Por ejemplo, ¿en qué causas, por ejemplo, nos daría la solución? Si yo agarro de repente y le digo a Juan, Juan, ya mira, ya no sé, eres un buen elemento, trabajas muy bien, ¿ok? Ya no vas a entrar 8 de la mañana, vas a entrar a partir de ahora 8:30 y te vas 4:30 de la tarde. Perfecto, soluciona el problema. El problema era, Juan está llegando tarde. Ahora Juan ya no va a llegar tarde. Solucioné el problema. Perfecto, pero ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Que venga por ahí, supongamos, María, y que María diga, o sea, yo tengo mis 3 hijos, me levanto 4 de la mañana, hago desayunos, hago almuerzos, hago loncheras, los dejo a todos mis hijos en el colegio, a cada uno, y todos los días estoy aquí 8 de la mañana. Y porque Juan se mudó de distrito, le cambian el horario, a mí también me cambian el horario. Si ya le dije que sí a Juan, ¿podré decirle que no a María? No. Si ya le dije a uno que sí, tengo que decirle al otro que sí. Y por ahí puede venir Pedro y va a decir, ah, no, si a Juan y a María les cambian el horario, a mí también me tienen que cambiar el horario. Y si ya les dije a 2 que sí, ¿podré decirle a un tercero que no? No, incluso supongamos, yo le digo a Juan caletamente, no a escondidas, vamos a llegar a este pacto, vas a entrar 8:30 y te vas 4:30, pero no le digas a nadie. ¿Ah? ¿Ustedes creen que el resto de trabajadores no se darían cuenta que Juan está llegando todos los días media hora más tarde y se está yendo media hora más tarde? En el mejor de los casos, los trabajadores se manifiestan. En el mejor de los casos, los trabajadores dicen, no es justo en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos se quedan calladitos, no dicen nada, no, directamente al jefe no le dicen nada, pero ¿qué es lo que pasa por detrás? Empieza el chisme en la cadena de rumores, ¿no? Mira, pues a Juan sí le dan y a los otros no. Lo que pasa es que a mí me han dicho que Juan es el yerno del dueño. A mí me parece que Juan está enamorando con la de recursos humanos. No, qué raro, qué preferencias. Y eso me arruina totalmente el clima laboral. Y es que tenemos que tener algo bien en cuenta. Aquí, quien pone las reglas del juego es la empresa. Y los trabajadores nos tenemos que adaptar a esas reglas del juego. No se recomienda. Hay empresas que lo aplican y les da buenos resultados, claro que sí, pero no se recomienda mover las políticas de nuestra empresa para, para solucionar el problema de un trabajador. O es simplemente, imagínense ustedes que vayan, el banco, por ejemplo. El banco todos los días abre 9 de la mañana. Imagínense ustedes que van a las 9:30 para hacer sus trámites y el vigilante les dice, no, lo que pasa es que ahora el banco abre 10 de la mañana. ¿Y por qué abre 10 de la mañana ahora el banco si siempre abre a las 9? Ah, es que lo que pasa es que un trabajador no podía llegar a esa hora y se le modificó el horario, ¿no? Y para que sea justo para todos los trabajadores, a todos se les ha modificado el horario. No, eso no es posible, no es admisible, ¿no? Entonces hay que evitar al mínimo mover las reglas del juego, mover las reglas de la empresa para solucionar. Hay veces en las que sí se puede, hay excepciones que sí se pueden hacer, ¿ok? Por ejemplo, trabajadores que de repente, supongamos, ¿no? Viene una trabajadora y nos dice, mi hijito tiene cáncer, que no, hay muchas situaciones así, ¿ah?
mi hijito tiene cáncer, aquí está la evidencia, por favor solicito que durante este periodo de tiempo me puedan hacer una modificación de horario. Ahí, por ejemplo, sí podría hacerlo, ¿no? Y si viene otro trabajador, no, si a ella le dan, a mí también. Ahí, ¿qué es lo que le puedo decir? Sí, lo que pasa es que esa trabajadora o ese trabajador tiene esta situación especial, tiene esta, o está pasando por este problema o hay esta dificultad. ¿Cuál es tu justificación para poder pedir el mismo beneficio? No, que quiero llegar temprano. Equiparamos, no lo es. ¿No? Entonces, hay situaciones en las que sí es la solución, pero si es que hablamos de faltas disciplinarias, en definitiva no lo es. Evitemos hacer eso. Exacto, en casos de fuerza mayor y con la justificación debida, sí podemos hacerlo, pero ojo, nunca permanente, sino por periodos de tiempo, cosa que ahí sí, cuando vengan otros trabajadores de repente a reclamar, hay una causal de fuerza mayor. Si tú tienes una causal también de fuerza mayor, se te da el mismo beneficio. Pero mientras no tengas la causal de fuerza mayor, no te aplica, no te corresponde, ¿no? Y vamos a ver en este caso, vamos a ver ahora las acciones conservativas. Las acciones extintivas las vamos a ver en nuestra última sesión. En nuestra última sesión vamos a ver cómo tengo que hacer un proceso disciplinario justo, perdón, un proceso de despido adecuado. Cómo tengo que despedir adecuadamente a mi trabajador, lo voy a ver en nuestra última, lo vamos a ver en nuestra última sesión, ¿no? Y nos dice que Juan, ante la tercera vez de la falta reiterativa, ya le va a corresponder una suspensión. Y lógicamente, la suspensión puede ser de 1 a 3 días, dependiendo de la falta, y quien establece la cantidad de días de suspensión va a ser el empleador. Lógicamente, si lo voy a suspender, no le voy a pagar ese día, porque si no sería vacaciones, ¿ok? Entonces, si lo suspendo, no le pago. Ahora, recuerden también, si es que yo quiero, por de alguna manera, afectar económicamente a mi trabajador, es decir, quiero descontarle a mi trabajador, el único medio por el cual yo puedo descontarle es a través de la suspensión. No le puedo decir a mi trabajador de repente, ¿sabes qué, Juan? Me has faltado el respeto, te voy a descontar 100 soles de tu sueldo. ¿Dónde está estipulado que mi respeto vale 100 soles? En ningún lado, eso no se permite, ¿eh? O decirle, Juan, ¿sabes qué? Tienes una mala actitud en el trabajo, te voy a descontar 200 soles, no. La única forma en la que yo puedo afectar económicamente al trabajador es a través de la suspensión de trabajo. No vienes a trabajar, no te pago por ese día. Ahora, también nos dice que esa suspensión se va a notificar a través de de un memorándum y también va a quedar en el historial del trabajador. Y la finalidad de esta suspensión no es sancionarlo, o sea, no es castigarlo, no es que pierda plata por los días que no va a trabajar, no. La finalidad es que el trabajador en estos días de suspensión ordene sus problemas internos, que recapacite, ¿ok? Que pueda hacer un mea culpa y después de eso pueda regresar a su trabajo a cumplir con sus funciones como debería ser. Eso es lo que se busca mediante la sanción. Nos pregunta, en caso del cáncer, ¿sería si el cáncer lo obtuvo ya estando contratada? A ver. Estamos hablando en este caso de excepciones, ¿no? Ahora, recordemos, por ejemplo, para los trabajadores oncológicos, ellos pueden tomar licencias y su sueldo lo asume Salud. Cuando son trabajadores oncológicos, pueden tomar licencias de hasta 6 meses, pero tiene que ser con tratamiento médico constante. Es decir, yo, supongamos, soy trabajador oncológico y tengo cáncer, ¿ok? Y estoy recibiendo mi quimioterapia. Supongo en este caso, no radioterapia o el tratamiento que me den. Salud me puede otorgar descansos de 30 días y Salud es quien asume mi sueldo por esos 30 días, pero máximo hasta 6 meses, pero cada mes Salud tiene que, sí, el sueldo es el mismo, el que te paga tu empresa, el mismo te paga Salud. ¿Ok? Pero Salud tiene que estar haciendo constantemente renovaciones del descanso médico hasta un máximo de 6 meses. Si tu cáncer de repente es más tiempo, si tu cáncer en 6 meses no tiene o requiere más tiempo, ¿qué es lo que harían? Terminan los 6 meses, al siguiente mes tu empresa vuelve a asumir tu sueldo solo por ese siguiente mes y después nuevamente Salud vuelve a asumir tu sueldo por 6 meses. ¿Ok? El Salud, es decir, el Salud asume tu sueldo en caso de ser trabajador oncológico.
¿no? De ahí nos dicen, ¿y qué pasaría si Juan, a pesar de la sanción, sigue llegando tarde? Yo puedo suspenderlo hasta 3 veces. ¿Ok? Puedo suspender hasta 3 veces. Después de esas 3 suspensiones, si Juan sigue llegando tarde, ya tendré lo mismo. Tendré que evaluar entre acciones correctivas o acciones extintivas. Todo eso, si es que Juan, supongamos, sigue llegando tarde, todo eso va a quedar a facultad del empleador. Si el empleador, a pesar de que Juan sigue llegando tarde, decide mantener sancionando, suspendiendo, pero conservarlo, es su facultad. Pero si el empleador, a pesar de que la falta sigue siendo reiterativa, decide ya despedirlo, ya tiene la justificación o la causal suficiente para despedirlo. Ahí ya queda a criterio del empleador. ¿Por qué en proceso de selección es probable que la acepten o no? Esto debe ser en base a la pregunta de ser contratado, ¿no? Dicho sea de paso, en el proceso de selección de personal, la empresa puede decidir aceptar o no a un trabajador bajo sus propios criterios, ¿no? Entonces, de hecho, no hay ninguna obligación de la empresa en contratar sí o sí a una persona, ¿no? Entonces, si la empresa, a pesar de repente de una condición oncológica, decide contratarlo, es criterio de la empresa, pero si no decide contratarlo, no hay obligación de la empresa en contratar a alguien sí o no. Y lógicamente, si somos bien sinceros, ya si somos así, una mente fría, bien sinceros, las empresas prefieren contratar a personas que se encuentren en estado de salud óptimo. ¿No? ¿Por qué? Porque si contrata un trabajador que de repente, y que ojo, estoy hablando de que no es lo ideal, ¿ah? Pero que si contrata un trabajador que de repente está en un proceso oncológico, va a meritar que voy a contratar a alguien para que de frente pase una licencia de salud. No es producente para mi empresa. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Pero la suspensión solo es temporal por 2 o 3 días, como dicen, o como dicen, o definitivamente se puede hacer en algún caso. A ver, no lo entiendo, pero la suspensión es solo temporal por 2 o 3 días, como dicen, como dice ahí, o definitivamente se puede hacer en algún caso. Existe la suspensión perfecta de trabajo, pero la suspensión perfecta de trabajo tiene que tener causales, ¿ok? Tiene que tener causales como, por ejemplo, cuando se dio lo de la COVID, también, pues de repente por investigación, de repente hace poquito, no hace poquito, hace un año, nos pasó que un trabajador había sido denunciado por acoso a menores de edad, ¿ok? Por acoso o tocamientos indebidos, me parece, a menores de edad, ¿no? Un trabajador. Lógicamente, como dice la ley, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese trabajador solo tenía una denuncia, pero por la gravedad de la denuncia y los hechos que se habían visto, fue que se decidió hacer una suspensión perfecta hasta que termine el proceso de investigación. Es decir, hasta que se emite una sentencia si lo declaraban culpable o lo declaraban inocente, ¿no? Hasta que terminara eso, el trabajador no estaba despedido de la empresa, su contrato, él todavía tenía una relación laboral con la empresa, pero no iba a ir a trabajar y tampoco se le iba a pagar. En este caso hay suspensiones perfectas que sí pueden ser más extensas, pero eso ya son en situaciones muy especiales, muy específicas, ¿no? El sueldo sería lo mismo, sí, por acá, pero existe la junta médica cuando es tema oncológico y se realiza el cese por enfermedad terminal. Eso ya es en cese laboral. Eso lo vamos a ver en nuestra última sesión. Ahorita estamos hablando de trabajadores que siguen laborando, pero en este caso de repente a una suspensión o una extinción, pero hay trabajadores que pueden optar, los trabajadores, por ejemplo, oncológicos, optan por la licencia médica, donde salud asume su sueldo mientras está en el proceso. El cese laboral ya es un tema para nuestra última sesión. En el caso del personal que ya tenga descanso médico por más de 6 meses por una alergia, ¿cómo se haría en ese caso? Una alergia depende, es que tendríamos que ver la gravedad del caso, ¿no? Porque nuevamente descanso, si salud le da un descanso médico por 6 meses, tiene que ser alguna enfermedad grave o que afecte bastante al trabajador, porque así nomás no les dan el descanso médico, ¿no? Pero cuando ya se exceden los 6 meses, el empleador nuevamente asume el sueldo por un mes y después salud vuelve a asumir durante el tiempo que le esté dando el descanso médico. No es discriminación, no. No es discriminación. Cuando la empresa
decide no contratar a un trabajador por cuestiones médicas, no es discriminación. Por el contrario, es protección del candidato. ¿Ok? Y que eso ahorita lo vamos a ver en selección. Ahorita lo vamos a ver en selección. Pero cuando una empresa decide no contratar a un trabajador por cuestiones médicas, uno, primero que nada, va a depender mucho del puesto de trabajo, ¿ok? Va a depender mucho de ello, ¿ok? Por ejemplo, lo vamos a ver en selección, no se preocupen, pero hay casos en los que si la empresa rechaza a un candidato por cuestiones médicas, hay casos en los que sí puede ser discriminación, como casos en los que no. Y ahorita lo vamos a ver porque vamos a empezar ahorita ya con esa parte de reclutamiento y selección. ¿El empleador tiene facultad de despedir al trabajador sin una suspensión previa? ¿Es correcto? No, no. Primero la suspensión y después el despido, a excepción que sea una falta grave. Si es, supongamos, mi trabajador me está robando dinero, ahí no es que primero te suspendo y después te despido, no. ¿Ok? Puede de frente ir una instancia de despido, pero incluso para despedir primero tiene que suspender. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Despido, colegas, todavía no vamos a ver ahorita. Eso lo tenemos para nuestra última sesión. En nuestra última sesión vamos a ver todo acerca del despido. Solo si es grave puede llegar a la suspensión perfecta, de si es grave o si es reiterativo, ¿ok? Si es, ya hemos dicho que las faltas reiterativas son las que hacen la gravedad. Me refiero a que 6 veces va, a que 6 veces va al mes. Ya sea cualquier otro motivo, el descanso médico, ¿lo pueden despedir o darle algún memo suspensión? No, es cuestión médica. Es cuestión médica en realidad, ¿no? Si de salud le está dando el descanso por un día o tiene 6 veces citas al mes, es su derecho, es derecho del trabajador, a esa salud, es derecho del trabajador y no pueden ni una falta, ni un despido, nada, nada, eso es su derecho del trabajador. Si el trabajador te roba montos grandes de dinero, se despide automáticamente y se denuncia, ¿o qué se hace? Ya hemos dicho, el despido lo vamos a ver al final de nuestra sesión. Ahorita todavía no. Despido al final. Así que paciencia, coleguitas, y duremos hasta la última clase porque en nuestra última sesión vamos a ver todo lo relacionado con el despido. Ok, no se preocupen. Y ahora sí, coleguitas, vamos a empezar. Vamos a pasar de las preguntas de despido a las preguntas de contratación, porque vamos a empezar a ver reclutamiento y selección de personal. Y es que los términos reclutamiento y selección son dos términos que vamos a ver siempre de la mano, pero no significan lo mismo. Si yo tuviera que definir el reclutamiento en una sola palabra, elegiría atraer. Mientras que el reclutamiento es atraer, la selección es elegir. ¿Ok? La selección es elegir. Ahora, vamos a ver cómo se inicia en un proceso adecuado de reclutamiento y selección. Y es que primero, el reclutamiento y selección lo vamos a ver como un concurso. Veamos incluso en el sector público, a estos procesos de reclutamiento y selección les llamamos concursos públicos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que es un concurso? Un concurso, ¿cuál es su finalidad? Un concurso tiene varios participantes, estos participantes pasan por diferentes pruebas, diferentes desafíos y al final tienen un ganador. Es lo mismo en el reclutamiento y selección. Tenemos varios participantes que en este caso son nuestros candidatos. Nuestros candidatos pasan por diferentes tareas, diferentes desafíos, que en este caso son las pruebas, ¿ok? Y al final hay un ganador, que en este caso el ganador es la contratación. ¿Ok? Esa es la diferencia entre, no la diferencia, sino esa es es así como es un proceso de reclutamiento y selección, como un concurso, y tenemos 6 pasos para poder realizar un adecuado proceso de reclutamiento y selección. Tenemos nuestro paso número 1, que es el perfil de puesto. Después el reclutamiento o la atracción de los candidatos, la selección del personal, la contratación, la inducción y el seguimiento. Y vamos a empezar ahora por la elaboración del perfil de puesto. ¿Y qué es un perfil de puesto? Un perfil de puesto es un documento de gestión que se maneja en el que nosotros, el perfil de puesto tiene 2 grandes partes. Tiene una parte donde vamos a detallar todo acerca de un puesto de trabajo.
su horario, carga laboral, funciones, misión del puesto, todo acerca del puesto, ¿no? Ubicación del puesto, todo ello. Y una segunda parte que ya es una segunda parte que es todo lo que todo o todas las competencias o habilidades que tiene que tener la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Es decir, el perfil contiene información completa del puesto de trabajo y de la persona que va a ocupar ese puesto. ¿Y cuál es el objetivo de este perfil de puesto? Es que nos deje claro qué es lo que vamos a buscar de la persona que queremos contratar. El perfil de puesto nos va a ayudar a determinar qué queremos de la persona a la que vamos a contratar. Y para eso vamos a ver la elaboración de cómo se debería elaborar adecuadamente un perfil de puesto. Habíamos dicho que tenemos dos grandes partes, ¿no? La descripción general del puesto y el perfil del candidato. ¿Qué debe ir en la descripción general del puesto? El objetivo del puesto de trabajo, la misión del puesto, el departamento al que pertenece. Y acá yo les pregunto, coleguitas, ¿en qué documento de gestión puedo encontrar a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? ¿En qué documento de gestión puedo encontrar a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? A ver, vamos, ¿en qué documento puedo encontrar? ¿Qué documento me define en qué departamento está un puesto de trabajo? Muy bien, en el organigrama. Muy bien. Miren, ya estamos en la tercera sesión y seguimos regresando al organigrama que hablamos en nuestra primera sesión. Por eso dijimos que era uno de los documentos de gestión claves y más importantes, ¿no? También tiene que contener a qué puestos le reportan, manejo de clientes internos, manejo de clientes externos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer acá el perfil de un asistente de recursos humanos. ¿Cuál es el objetivo del asistente de recursos humanos? Apoyar, ayudar, auxiliar al encargado del área, ¿no? El departamento al que pertenece, departamento de recursos humanos. ¿A qué puesto le va a reportar directamente? Al jefe, ¿no? Al jefe de recursos humanos. Clientes internos, ¿con qué personas se relaciona? Se puede relacionar con su jefe, con jefes inmediatos de otras áreas, se puede relacionar con el encargado de planilla, el encargado de seguridad, el encargado de bienestar social, el encargado de contrataciones. Clientes externos. En recursos humanos casi no nos relacionamos con clientes externos. Es decir, con el consumidor directo de la organización, no, muy poco o nulo. Casi no nos relacionamos con ellos, pero con quien sí nos relacionamos son con entidades externas, como por ejemplo, Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, SUNAT, bancos, Poder Judicial, con otras entidades. También contiene el perfil del candidato, en el que va a determinar qué estudios tiene que tener el candidato, conocimientos técnicos básicos que tiene que tener el candidato, experiencia laboral. Y recuerden, la experiencia laboral no es la experiencia que a mí se me ocurre. Tiene que ir de la mano con el nivel de estudios. Tiene que ir de la mano con el nivel de estudios, ¿no? Es decir, entre mayor capacidad de estudios exijo, mayor experiencia laboral debo exigir, ¿no? No es posible de que algunos reclutadores pongan, ¿no? Necesito un personal recién egresado de la universidad o del instituto, pero ya le pongo 3 años de experiencia, no es incongruente. Tampoco es posible que diga quiero una persona que tenga maestría, doctorado y 2 años de experiencia, tampoco, ¿no? Entre mayor nivel de estudios pido, mayor cantidad de experiencia laboral debo pedir. Y viceversa, ¿no? Entre menor nivel de estudios pido, menor experiencia laboral debo exigir, ¿no? Y acá también podemos colocar en el perfil competencias personales, profesionales que debo pedir, ¿no? Por ejemplo, comunicación, habilidad de evaluación, enfoque de resultados, empatía, aptitud de servicios, todo ello. Y acá ustedes tienen unas pequeñas plantillas que les van a ayudar a elaborar adecuadamente un perfil de puesto. El perfil de puesto, veámoslo como una lista de mercado, ¿no? Cuando yo quiero ir al mercado, ¿qué hago? Armo mi lista y digo, quiero comprar esto, 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 y cuando vaya al mercado voy a comprar lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo tengo una lista de lo que quiero. A diferencia que si me voy al mercado sin una lista, no sé ni lo que quiero y probablemente compre lo que necesito o compre lo que no necesito. Es lo mismo, el perfil de puesto es lo que nos va a definir qué quiero.
¿Qué necesito? Y al momento de seleccionar a mi nuevo trabajador, voy a agarrar acá está mi lista. Mi nuevo trabajador tiene esto, check, tiene esto, check, check. Si tiene todo, listo, él es. ¿Ok? Para eso es mi perfil de puestos, ¿no? Y acá tenemos algunas plantillitas que les van a ayudar a elaborar adecuadamente sus perfiles de puesto. Y ahora vamos a ver el segundo paso, que ya es el reclutamiento de los candidatos. Que el reclutamiento ya hemos dicho que si lo queremos definir en una palabra puede ser atraer o convocar, que es cuando ya traigo los participantes de mi concurso, cuando ya traigo a mis candidatos, ¿no? Y me dice de que para hacer un reclutamiento tengo primero que determinar la necesidad y definir el puesto y las competencias, que eso yo ya lo hice en mi perfil de puesto. Ahora tengo que elegir la forma de reclutamiento. ¿Y cuál es la forma adecuada de reclutamiento que puedo escoger? Puedo elegir el reclutamiento interno o el reclutamiento externo o incluso el reclutamiento mixto. Y vamos a empezar a hablar por el reclutamiento interno. El reclutamiento interno nos dice que es cuando yo voy a buscar a mis candidatos dentro de la empresa. Allá le respondo, Javier, a eso le llaman la descripción de puesto, el perfil de puesto. El perfil de puesto es el documento que contiene la descripción del puesto de trabajo y la descripción del perfil de la persona que va a ocupar ese puesto. Ese documentito se llama perfil de puesto, que contiene eso, contiene la descripción del puesto y de la persona. Ahora, el reclutamiento interno me dice que es cuando voy a buscar a mis candidatos, pero los voy a buscar dentro de mi organización, ¿no? Es decir, voy a buscar que mis candidatos sean personas que pertenezcan a mi organización o que estén relacionadas con mi organización. Por ejemplo, puede ser mis becarios o mis trabajadores que están haciendo prácticas. Ellos pueden ser mi fuente de reclutamiento interno. Puede ser antiguos trabajadores. Cuando guardamos el legajo de personal de un trabajador, no solamente es para cuestiones de repente si es que hay problemas o si es que surge algún problema, no. También pueden ser para aspectos beneficiosos, como por ejemplo, se me habilitó un puesto de trabajo y recuerdo que tenía trabajadores que encajaban perfecto con este perfil. Me voy a su legajo, hago la comparación y digo sí, sí es, y lo puedo convocar para que venga a postular. ¿Ok? Para eso también antiguos trabajadores, programa de referidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con eso, no? De programas de referidos es cuando les digo a mis trabajadores que me recomienden personas, que me recomienden trabajadores para mi empresa, ¿no? Supongamos se habilitó el puesto de secretaria. Colegas, si ustedes conocen a alguien que crean que se adapte a este puesto de trabajo, díganle que postule, que envíe su correo a tal número. A eso se refiere también el programa de referidos. Básicamente, se dice que el programa de que el reclutamiento interno debe ser nuestra primera opción para conseguir candidatos. ¿Por qué? Porque también aplicar un reclutamiento interno beneficia bastante lo que es la motivación. Sí, por ahí tenemos alguna duda. Una coleguita levantó la manito. ¿Tenemos alguna duda? Me parece entonces, listo. Se dice que el reclutamiento debe ser nuestra primera opción para poder conseguir candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque también juega un papel importante con la motivación. Y es que imagínense ustedes que ustedes estén laborando en el puesto de asistentes de recursos humanos, ¿ok? Y de pronto se habilitó el puesto de jefe de recursos humanos, ¿ok? Y ustedes cumplen con el perfil, ustedes llevan trabajando ya en la empresa, conocen el manejo, conocen las funciones, conocen el área y cumplen con el perfil de puesto. Y ustedes pueden decir, yo podría ser, ¿no? Yo podría ya ascender o promoverme a jefe de recursos humanos y de pronto agarro y traigo a otra persona. Ni siquiera les dejé postular, no les dejé ni siquiera como que dice, les permití soñar con eso. Pero de frente traigo a otra persona para que sea su jefe. ¿Cómo se sentirían ustedes, colegas? Si ustedes saben que llevan trabajando, que conocen la empresa, conocen el puesto, cumplen con el perfil, pero yo agarro y les pongo otra persona ajena a la empresa. ¿Cómo se sentirían ustedes como asistentes? A ver, ¿cómo se sentirían? Pónganse en esa situación.
A ver, vamos, los leo. Quiero saber cómo se sentiría. Mal, lógicamente, ¿no? Desmotivados, desvalorados, diríamos, no valoran el trabajo, discriminado, decepcionado, ¿no? Indignado, por ahí también nos dicen desplazado. Lógicamente, todos nos sentiríamos mal porque diríamos, ya, si es que no cumpliera con el perfil, bueno, lo entiendo, ¿no? Pero cumplo con el perfil, cumplo todo y ni siquiera me han tomado en cuenta. Hasta hay algunas personas que hasta llegan a renunciar por ese motivo. Entonces, por eso siempre tengo que tomar a mí, mi personal interno como mi primera opción para poder, para ni siquiera, ojo, acá hay que hacer una aclaración bien grande. Una cosa es ascender de puesto y otra cosa es el reclutamiento interno. Cuando yo agarro y le digo a mi asistente, ¿no? Se fue el jefe y le digo, asumes el puesto de la jefatura, eso es un ascenso. Eso es un ascenso y está completamente permitido. Eso está permitido. Pero si es que yo quiero, pero si es que yo quiero un reclutamiento interno, agarro y no es que le voy a dar el puesto de manera inmediata, sino que le voy a permitir postular. Es decir, le voy a dar la opción de que pueda participar en este concurso. Eres participante, no necesariamente el puesto ya es tuyo. Tienes grandes oportunidades, pero lúchala, ¿ok? Trabaja, ¿ok? Ojo, y ojo, y ojo, no está mal el ascenso, ¿eh? Dar el puesto inmediatamente no está mal, es beneficioso. Pero si yo le doy el ascenso directo, ya no es un proceso de reclutamiento, ya es una promoción, ya es un ascenso, pero a los trabajadores hay que darles la oportunidad de que luchen por el puesto, luchen por el ascenso, no hay que cerrarles la oportunidad, ¿ok? Porque por el contrario eso puede malograr totalmente la armonía de mi clima laboral, todo ello. ¿Y por qué digo que juega un papel importante en la motivación? Porque supongamos que yo soy el asistente, me permitieron postular, pero no agarré el puesto. ¿Por qué? Porque el puesto decía, tienes que tener la maestría y yo todavía no hice mi maestría. Es una motivación para mí, porque yo digo, solo por la maestría no agarré el puesto de trabajo. Me voy a poner a estudiar mi maestría. ¿Por qué? Porque a la siguiente que se habilite, ahí sí o sí la voy a hacer, porque voy a complementar lo que me falta, es motivación. Entonces, siempre hay que dar la opción a nuestros trabajadores, o mejor dicho, siempre hay que tener a nuestros trabajadores como primera opción. Y me voy al reclutamiento externo ahora. ¿Qué es el reclutamiento externo? Lo contrario. Cuando mis candidatos van a venir directamente fuera de la empresa. ¿Cuáles son mis fuentes de reclutamiento externo? ¿Ok? Pueden ser de repente, pueden ser allá, pueden ser de repente acá, los headhuntings, que o también conocidos como los cazatalentos, ¿no? Personas que están especializadas en buscar el talento, también los conocemos como los freelancers, ¿no? Que están especializados en buscar el talento, las redes sociales de reclutamiento, como por ejemplo LinkedIn, como Reddit, que son aplicaciones, que son redes sociales en las cuales hay un constante flujo de actividad laboral en el que por ahí también puedo encontrar a mi candidato ideal. Las plataformas y búsqueda de portales de empleo, como pueden ser, a ver, en Computrabajo, Boomerang, LinkedIn también, Jobble, ¿no? Hay diversas fuentes de trabajo que ya también, antes, por ejemplo, antes de que exista la tecnología, el periódico. El periódico, las agencias de empleo, estas eran las plataformas de búsqueda y los outsourcing o la externalización. Y es que también actualmente este proceso de reclutamiento y selección es tan grande, es tan amplio, que hay empresas que han sido creadas exclusivamente para hacer estos procesos de reclutamiento y selección, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo? Hay empresas conocidas, ¿ah? Como por ejemplo Sodexo, Manpower, Buró Veritas también, por ejemplo, son empresas que su principal objetivo es hacer procesos de selección para otras empresas. Dicen algún tip para reclutamiento masivo, ¿no? Primero, y justo íbamos a ir por eso, pero unos tips para reclutamiento, primero para reclutamiento normal y después para reclutamiento masivo, ¿ok?
primero, después de que yo ya determiné mis fuentes, y lógicamente el reclutamiento mixto, cuando mis fuentes de reclutamiento van a ser tanto internas como externas, es decir, cuando mis trabajadores van a competir contra candidatos también ajenos a la empresa, ¿no? Que es la más completa en realidad, ¿ah? Ahora, para yo poder hacer una fuente de reclutamiento, para yo poder hacer un reclutamiento, tengo que arrojar también lo que es una convocatoria. ¿Ok? ¿Y qué es la convocatoria? La convocatoria básicamente podríamos decir que es como un copy-paste del perfil, de la descripción o del perfil de puesto. Porque en la convocatoria yo voy a poner todo lo que yo estoy buscando de este puesto que ya es de acceso a los candidatos. Ya los candidatos tienen acceso de esto. Me dicen algunos tips para el reclutamiento masivo. Mi recomendación, primero, si es que voy a tener un reclutamiento masivo, tengo que hacer una buena convocatoria. Y dentro de esta convocatoria, en los requisitos que ponga, colocar qué requisitos son excluyentes para evitar los postulantes, como se le conocen los candidatos spam. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es el perfil del candidato? Perdón, más que el perfil, ¿cuál es el pensamiento del candidato? Yo estoy buscando un asesor jurídico, ya está. Y dentro de mis requisitos está que este asesor jurídico tiene que ser colegiado. ¿Cuál es muchas veces el pensamiento del candidato? Leo la convocatoria. Ah, yo encajo con todo. Ay, pero quiere colegiado y yo no soy colegiado. Me postulo igual por si acaso. No, por si acaso me voy a postular. Eso, por ejemplo, eso es crear candidatos spam. ¿Por qué? Porque al final, cuando tengo ya mis candidatos, sobre todo cuando trabajamos con plataformas de empleo, puedo llegar a tener hasta 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, creo incluso candidatos. Es decir, puedo llegar a tener una gran cantidad de candidatos, pero al final de estos candidatos ni el 10% cumple con los requisitos que yo pido. Y el resto son candidatos de spam. Afortunadamente, las plataformas de empleo que hoy en día tenemos, al que hoy en día tenemos, nos ayudan como de manera muy computarizada, ¿no? Que tampoco no es del todo bueno, pero nos ayudan a poder descartar a candidatos que no cumplen con el perfil, ¿ok? Pero de preferencia hay que evitar tener candidatos de spam. Entonces, ¿qué sería más fácil, no? En el que yo ponga de repente, mi asesor jurídico tiene que estar colegiado y entre paréntesis, excluyente. ¿Qué quiere decir? Que si no cumples con esto, te vamos a excluir, mejor no te postules. Y el candidato al leer excluyente, ay, ¿para qué me postulo si igual no me van a aceptar? Y me estoy evitando esa postulación que no encaja con mi perfil, ¿no? Entonces, mi recomendación, primero utilicemos redes sociales profesionales, portales de empleo que, como les digo, tienen sistemas computarizados o de tecnología que ya me ayudan a deshacerme de esos candidatos spam y nuevamente, como puse, ser lo más claro posible y colocar los requisitos excluyentes que si no los cumple el candidato, no va a pasar. ¿Ok? Y así me voy a evitar tener, como mencioné, muchos candidatos spam por ahí. Y después de la convocatoria, ya puedo pasar ahora sí a mi selección de personal. Y es que ya hice mi descripción de puesto. Ya recluté a mis candidatos, tanto internos o de repente externos o ambos, internos o externos. Y ahora sí ya puedo pasar ya tengo mis candidatos. Ahora sí ya puedo pasar a hacer mi selección, es decir, a escoger quiénes sí y quiénes no. Para la selección de candidatos vamos a hacer lo que son filtros, diversos filtros. Por ejemplo, ¿cuál es mi primer filtro, no? El descarte de los CVs. Cuando literalmente agarro mi perfil de puesto y agarro los CVs de los trabajadores. ¿Ok? Y agarro y empiezo a comparar quienes sí cumplen con el perfil y quienes no cumplen con el perfil. Ese es el primer filtro, que ya hemos dicho, hay plataformas actualmente que nos ayudan, hay macros, hay dashboards que nos ayudan a hacer este proceso de manera más automatizada. Cuando tenemos, como lo mencionaba el colega, reclutamiento o un reclutamiento masivo, apoyémonos de esas tecnologías.
Una recomendación muy particular. Si tenemos pocos candidatos, ¿y cuándo podemos considerar pocos candidatos? 50, 60 candidatos, menos de ellos aún mejor. Cuando tenemos por un puesto pocos candidatos, démonos el trabajo de no utilizar estas plataformas, sino de leer uno por uno los puestos, porque esas plataformas de repente me están eliminando un buen candidato. ¿Ok? Démonos el trabajo de leer uno por uno para ver a quiénes descartamos y a quiénes no. En este primer filtro, por lo general, se va más de la mitad de mis candidatos. En este primer filtro se va la mayoría. ¿Ok? Y después ya podemos pasar a otros filtros. Por ejemplo, un filtro que es básico, necesario dentro de estas, dentro de todas de este proceso es la prueba psicológica. La prueba psicológica es clave y básica. Y hasta acá tenemos que aclarar algo, coleguitas. Durante todo el proceso de selección, lo que hemos mencionado, el perfil de puesto, tranquilamente puede asumirlo el administrador, el asistente de recursos humanos, puede asumirlo, no cualquier persona, por así decirlo, pero puede asumirlo cualquier profesional del área de recursos humanos. Pero específicamente en esta parte de las pruebas psicológicas, sí tenemos que apoyarnos en el psicólogo. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados. Ellos han estudiado para una interpretación adecuada de estas pruebas psicológicas, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que apoyarnos en ellos necesariamente. ¿Ok? Muy bien, por ahí justo eso iba a mencionar, Javier, ¿no? Ahora nos metan, pero también supongamos pero yo no puedo yo no cuento ahorita no supongamos, mi empresa no cuenta con el presupuesto para poder, o no hay un psicólogo en la empresa, o no tenemos el presupuesto para poder, contratar un psicólogo solamente para esa parte. Muy bien, existen también aplicativos o pruebas o plataformas que nos pueden realizar estos exámenes psicológicos y darnos una interpretación. Lógicamente, la interpretación que nos dan estas plataformas no va a ser la más exacta, no va a ser la más adecuada, pero es mejor que nada. Es mejor que nada. ¿Cuáles son algunas? Por ejemplo, y dicho sea de paso, estas plataformas también tienen costos, pero va a ser un costo menor al que de repente nos podría cobrar los honorarios de un psicólogo. No es lo ideal, ¿ok? Es como quien dice la última opción, no es lo ideal. Lo ideal es poder contar con un psicólogo, aunque sea solo para este proceso. Algunas, por ejemplo, Evaluar, por ejemplo, es una página que también tiene un costo, pero te realiza todos los procesos de los exámenes psicológicos. Hay una que también se llama 1, 2, 3 test o 1, 2, 3 test, ¿ok? Que también te ofrece, por ejemplo, esta aplicación de 1, 2, 3 test te ofrece las pruebas gratuitas, ¿ok? En diferentes áreas psicológicas, ¿no? Desde cognitivas, de personalidad, la carrera, entre otras, pero nuevamente repito, la interpretación no es la mejor, pero es mejor que nada, ¿no? Otro que también les puedo recomendar es Kirkos. Kirkos también, Kirkos también realiza las pruebas, te analiza resultados. Kirkos tiene su opción Basic y su opción Premium. La opción Basic es muy, muy básica, como dice el nombre, ¿no? Muy sencilla, muy simple, pero la opción Premium es económica y también, también ofrece buenos resultados, ¿no? Entonces son 3 que yo les podría recomendar. La más recomendada para mí a manera personal. Claro que sí las puedo escribir, ¿cómo no? A ver, permítame un momentito. La más recomendada para mí es Evaluar, aunque tiene un costo, pero es la más recomendada, ¿no? Porque incluso también tiene opciones que tú puedes escoger para tu examen, ¿no? A ver, lo voy a escribir acá. Evaluar es una, otra es 1, 2, 3 test y la otra es Kirkos. A ver, lo voy a escribir. Kirkos, me parece, no sé cómo se escribe Kirkos, me parece que se escribe así. Kirkos, con K al final. Me parece que se escribe así. Y Kirkos, que son las 3 que yo les puedo recomendar. Ahora, ¿y por qué es importante aplicar esta prueba psicológica, no? Primero que nada, porque ya hemos visto que dentro del perfil yo pongo mis habilidades como,
que sea una persona puntual, respetuosa, que trabaje bajo presión, que sea una persona también empática, todo eso, carismática, ¿no? Y mi candidato me puede decir sí a todo. Mi candidato me puede decir sí, yo soy puntual, yo soy respetuoso, yo soy carismático, yo soy esto. El candidato por obtener el trabajo me puede decir yo soy todo en cuanto a habilidades, pero yo no me puedo guiar de lo que me dice. Entonces, aplico la prueba psicológica para que me dé la viabilidad de que efectivamente cumple con todo ello. Segundo, porque yo también tengo que saber qué tipo de persona va a ingresar a la organización, ¿no? Y no tanto de que sea una buena o mala persona, sino que todas las personas tenemos carácter diferente, personalidad diferente, tenemos temperamento diferente, todo, somos diferentes. Y hay alguna, para el temperamento que cada uno de nosotros tenemos, hay trabajos que encajan perfecto con nosotros como trabajos que no. Y para eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo quiero una persona para atención al cliente, ¿por qué se destaca una persona en atención al cliente? Por ser una persona que tiene calidad de servicio, por ser una persona que tiene carisma, por ser una persona que tiene mucha paciencia. Y de repente viene una persona a postularse ese puesto de trabajo y su examen psicológico me bota que es una persona impaciente, impulsivo, agresivo, una persona narcisista incluso. Una persona con esas características se podrá adecuar al perfil de una persona de atención al cliente. No. Y aunque tenga experiencia, tenga conocimientos, tenga cursos, no se va a encajar. No, o de repente, te quiero un chofer para bus interprovincial, ¿ok? Para que lleve pasajeros por carretera. Y en el examen psicológico me arroja que este chofer tiene déficit de atención. ¿Será seguro mandar a pasajeros con una persona que tiene déficit de atención, con un chofer que tiene déficit de atención? No, por el contrario, es peligroso, ¿no? Y ojo, eso no significa que esas personas no sirven para ningún trabajo, no, pero hay perfiles de puesto que, mejor dicho, hay perfiles de las personas que no se adaptan a todos los puestos, en realidad, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos en qué rama vamos y en qué rama no vamos, ¿no? ¿No? A manera personal, yo soy una persona, personalmente, ¿no? No tengo mucha tolerancia con los niños. ¿Por qué? Porque hacen bullying a veces o son niños, ¿no? El niño es alegre, el niño es juguetón, el niño es de risas, el niño es alegría, ¿no? Y personalmente a mí, yo no tolero muchos esos tipos de ruidos. Entonces, para mí, educación primaria o inicial no va. No, no va. ¿Por qué? Porque yo no sirvo para ese puesto. Por el contrario, perjudicaría a las personas que dependerían de ese puesto. ¿Ok? Entonces, conmigo, por ejemplo, no va. Así como también hay personas que tienen, por ejemplo, tienen un carácter muy fuerte, ¿no? Personas que defienden su opinión, personas que les gusta mucho el debate, la discusión. Esas personas, por ejemplo, para docencia, por ejemplo, no podrían ir, pero para abogados, sí, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de personalidades que van a hacer que nos adaptemos a diferentes puestos. Es por eso que cuando hacemos un perfil vocacional, no solamente nos preguntan, ¿y qué te gusta o qué querrías hacer? Sino que te hacen toda una prueba psicológica para ver que tus habilidades, tu carácter, tu temperamento, tu personalidad, ¿a qué carrera se van? ¿A qué carrera te corresponde, no? Es por eso. Entonces, pues, esa es la importancia de la prueba psicológica, ¿no? Y actualmente las pruebas psicológicas, no actualmente, pero hasta hace unos años en el ámbito laboral, las tenían bastante abandonadas, ¿eh? Las tenían bastante infravaloradas. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Ya hacían la prueba psicológica porque se tiene que, ¿no? O porque es la costumbre. Y al final, ¿qué nos hacían? Hacían pruebas psicológicas que no aportaban mucho, como por ejemplo dibujar al hombre bajo la lluvia, ¿no? ¿Cuántos de aquí han pasado esa prueba de dibujar al hombre bajo la lluvia? A ver, ¿cuántos de acá la han pasado? Les han tomado esa famosa prueba de dibujar el hombre bajo la lluvia, ¿no? Esa prueba en su momento, ojo, no quiere decir que la prueba sea mala, la prueba en su momento ha sido bastante buena.
¿ok? ¿Por qué? Porque nos arrojaba rasgos de personalidad. La prueba, el problema no era la prueba es y sigue siendo bastante buena. ¿Cuál es el problema? Que esta prueba ya ha sido tan utilizada, que esta prueba ya ha sido pero tantas veces aplicada por todo lado, que actualmente ya todos sabemos cuál es la forma adecuada de dibujar al hombre bajo la lluvia. Al centro de la hoja, ponerle el paraguas, que el paraguas tape, poner la lluvia, colocar el piso. Ya todos sabemos. Entonces, los resultados de esa prueba ya no arrojan viabilidad. Las pruebas psicológicas, al igual que las personas, también se jubilan. ¿Ok? Las pruebas no son permanentes, se jubilan, pero así como las personas se jubilan, también nacen nuevas personas. Por lo tanto, también nacen nuevas pruebas. Y actualmente, ¿qué es lo que podríamos decir lo que está de moda? Son las pruebas psicométricas, que nos ayudan a medir personalidad, nos ayudan a medir habilidades, competencias, y muchas veces para un puesto de trabajo pasamos pruebas psicométricas sin darnos cuenta, ¿no? A veces nos hacen preguntas como, por ejemplo, coloca el antónimo de esta palabra, subraya la palabra que está mal escrita. Uno dice, es comunicación verbal o es razonamiento verbal. Es una prueba psicológica psicométrica. A veces vemos preguntas que completa la serie, completa los triángulos, que completa qué número sigue, ¿no? Y podemos decir, es razonamiento matemático. No es razonamiento matemático, son pruebas psicométricas. ¿Ok? Entonces ya así como hay pruebas que se jubilan, también hay pruebas que nacen, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, ahí también en mi trabajo me hicieron dibujar un árbol, muy similar a la del hombre bajo la lluvia, pero ¿qué es lo que hacen? Como ya todos sabemos cómo tenemos que dibujar el hombre bajo la lluvia, ahora cambian las imágenes, renuevan las imágenes, es que el test es bueno, el test bajo el hombre bajo la lluvia, la interpretación es buena, nos arroja bastantes resultados. El problema es que ya conocemos el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Cambiamos los test. Ya no me vas a dibujar el hombre bajo la lluvia, me vas a dibujar un árbol, me vas a dibujar un paisaje, me vas a dibujar una familia, ¿no? Hay también interpretaciones, pero hay interpretaciones, pero es el mismo test, pero estamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, la manera adecuada de dibujar el árbol, siempre la base, colocar el árbol, colocar las ramas, ¿ok? Esa es la manera ideal, ¿no? ¿Cuán importante es la carta de presentación en un proceso de selección? La carta de presentación en un proceso primero, la importancia la va a determinar el reclutador o la empresa. La carta de presentación es adecuada, ¿por qué? Porque es para conocer a nuestro candidato, es la perspectiva o la presentación que el candidato da de sí mismo. Es importante, sí, más que sea vital o que sea de repente algo determinante en el proceso, no. No es que si tienes una mala carta de presentación, ya fuera, ¿no? O que si tienes una excelente carta de presentación, ya estás adentro, no. Te da un plus, sí te da un plus, un porcentaje, por así decir, más beneficioso. Pero hay más aspectos que tenemos que evaluar. Es igual al CV. No, el CV también es una carta de presentación, pero el CV es más completo, porque en el CV colocamos experiencia, habilidades, conocimientos, ofimática, todo. En la carta de presentación va más hacia tu persona, ¿no? Tus habilidades, tus competencias, tus logros, tu experiencia, tu experiencia no, tu formación, tu logro. Es decir, la carta de presentación habla de ti. ¿Quién eres tú? Te presentas ante una persona, ¿no? Y en cambio, el CV contiene más información tuya acerca de aspecto personal, profesional, habilidades, ofimática, todo ello, ¿no? Y el CV también es documentado, es decir, que hay más, que también tenemos referencias, todo ello, ¿no? Pero la carta de presentación es importante, pero no es determinante en un puesto de trabajo. Y muy bien, estimadita, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión? Vamos a ver los que nos ha quedado pendiente, como por ejemplo la entrevista y cuándo tenemos que hacer exámenes médicos en un proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuándo corresponde un examen médico antes de que te contraten? Y después ya vamos a entrar a ver lo que es legislación laboral. A partir de nuestra cuarta sesión, empezamos con la parte dura de recursos humanos. Hasta ahorita hemos tocado la parte blanda. Cuarta, quinta y sexta sesión, arrancamos con la parte dura bastante técnica y donde ustedes mismos van a poder resolver todas las preguntas que me están haciendo. Donde ya no va a ser necesario que me pregunten, sino que ustedes mismos se van a autorresponder.
responder. Y conmigo, estimados, ya le robé unos minutos al coordinador. Conmigo, estimados, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día lunes y al mismo tiempo les deseo que tengan un bonito fin de semana. Estimado coordinador, muchas gracias por su apoyo. La sala es toda suya.